Somos Otros Entregables Podcast, dos arquitectas que difundimos lo raro, lo diferente y lo invisible del quehacer arquitectónico. Cuestiona con nosotras las prácticas tradicionales de la arquitectura y ampliemos la perspectiva más allá de planos y maquetas. Sé parte de la conversación en Otros Entregables Podcast. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Otros Entregables Podcast. Esta vez es un nuevo capítulo que estamos grabando a distancia porque tenemos personas en distintos lugares de Norteamérica, situadas en este momento. Es un capítulo que creo que va a ser bastante interesante porque es una nueva tipología tal vez, o sea, no sé si es tipología la verdad, pero sí es el primer capítulo que hacemos de este tipo, que es para involucrarles o ir compartiendo con ustedes, con la audiencia, un proceso que está pasando como parte, o sea, está sucediendo dentro del equipo de otros entregables a través de Cari y que nos gustaría que ustedes también puedan ir viendo cómo se está desarrollando, cómo se va trabajando de manera interna y que puedan ir viendo este otro entregable que tal vez se produce desde el equipo, cómo se va a ir materializando poco a poco. Ujú. Hola Cami, hola a quienes nos escuchan y justo sí, hoy estoy muy emocionada porque estamos de alguna manera inaugurando una nueva manera de episodio, por así decirlo. Y lo que pasa es de que, bueno, ya nos ha seguido desde hace tiempo y casi siempre que damos una plática en universidades o bla, mencionamos que tanto Camila como yo creemos en el poder de la conversación como una actividad que después detona en diferentes formatos, ideas, ¿no? Entonces nos gusta de repente empezar con un diálogo abierto y de ahí ya ver qué se va dando, ¿no? Entonces, en este caso, estoy trabajando justo con un muy buen amigo, Alberto, Alberto Ortega, ahorita se va a presentar, pero estamos muy emocionados porque parte de los intereses que tengo son intereses en la curaduría. Entonces estamos en el proceso de hacer la curaduría de una exposición, de un tema que nos interpela a ambos. Alberto está en Chicago, yo, como saben, estoy en la Ciudad de México, entonces nos gustaba la idea de explorar desde la arquitectura las relaciones entre estas dos naciones y justo en el contexto en el que nos encontramos. Entonces, bueno, queremos ser como muy abiertos respecto a eso. De hecho, esta es la primera vez porque estamos trabajando con dos arquitectas, bueno, ahorita nos van a desarrollar más si se consideran arquitectas, pero que tienen un background de haber estudiado arquitectura, Alberto también. Entonces, estamos, pues sí, como trabajando con ellas, trabajando con la producción que ellas han tenido y siendo curadores de esta exposición que les vamos a estar compartiendo, haciéndolos parte de este proceso, ¿no? Entonces, pues bueno, bienvenidos. Esta es la primera conversación que vamos a tener los cuatro, entonces están siendo parte de este descubrimiento. Y pues bueno, igual no sé si se pueden presentar cada uno como les gustaría que nuestra audiencia los conozca. Ok, en orden alfabético. Mi nombre es Alberto Ortega Trejo y conozco a Karina de la universidad, literalmente. Ah, Soy arquitecto, artista y trabajo como investigador, curador, dando clases, etcétera, aquí en Chicago. Y sí, o sea, básicamente todo esto empezó como con una conversación en cómo tratar de abordar ciertas crisis que estamos viviendo compartidas entre México y Estados Unidos ante tanto la nueva administración, etcétera, etcétera, con al final con también como el legado cultural, económico, social que ambos territorios comparten. Entonces, sí, creímos que establecer un diálogo con Leticia y con Inés, dada la naturaleza de sus proyectos, era como lo más adecuado para tratar de entender o tratar de agregar complejidad al panorama presente. So, yeah, un placer estar con ustedes. Bueno, yo soy Inés Baches, soy investigadora urbana y yo conocí a Cari exactamente porque trabajamos juntas. La verdad es que su perfil me interesó mucho, desde antes incluso de que me contara que Camila y ella tenían un podcast que se llamaba Otros Entregables. Y justo cuando me contó como que eso detonó platicar de, sí, definitivamente tienen que haber otros entregables, o sea, tiene que haber otras maneras
de hacer la arquitectura. Yo estudié arquitectura en el ITESO en Guadalajara, yo soy de allá. Y después estudié una maestría en Berlín que ya como que me separaba un poquito más de la arquitectura y se iba un poco más hacia teorizar un poco las ciudades, estudios urbanos, etcétera. Em, y efectivamente en mi maestría empecé a volcarme mucho más en el tema de la migración, lo cual ya hacía un poco en Guadalajara, porque por Guadalajara pasan las vías de la bestia, y como que ya era un tema que tocaba desde diferentes flancos. Estuve un rato en un voluntariado mismo de la universidad trabajando eso, y durante la maestría ya me dediqué completamente como al efecto que tiene la migración en la arquitectura, y cuando Karim me contó de este proyecto y del trabajo en particular de Leticia, me pareció súper interesante. Entonces, bueno, ahí empezamos un poquito la colaboración. Hola a todos, yo soy Leticia Pardo, pues quizá de este grupo soy como la más nueva, porque conocí a Karina, bueno, no nos conocemos en persona todavía, pero conocí a Karina a través de Alberto. Alberto es un gran amigo aquí en Chicago. Pues yo soy arquitecta y artista. Crecí en México, pero llevo viviendo en Estados Unidos los últimos 12 años. Y no sé, cuando creo que vamos a hablar más de nuestros proyectos y cómo llegamos a ellos, pero algo que para mí ha estado muy presente siempre es que yo nací en Texas, porque mis papás estudiaban en Austin y, y crecí en México. Y desde muy chiquita tengo eh, como muy presente qué es tener nacionalidad de un lugar y de otro, y como crecí con 2 pasaportes, y era como en la familia me molestaban que era la gringa de la familia, y eso me molestaba muchísimo desde chiquita. Y entonces creo que siempre he estado muy consciente de esa como, mm, relación entre ambos países y sí, como esa binacionalidad que, pues, que es parte de quién soy. Me siento 100% mexicana, pero crecí con esa conciencia, ¿no? De que existen relaciones como sí, como esa relación entre tener una nacionalidad o las 2 o qué implica, qué puertas te abre un pasaporte y qué otras te cierra no tenerlo, etcétera. Y eso se volvió como muy latente cuando me vine a Estados Unidos. Entonces, creo que desde ahí surge mi interés de trabajar con temas de migración y trabajar con la idea de pertenecer a un lugar, ¿no? Porque yo como mexicana siempre era como yo no lo tenía por default, yo fui mexicana 10 años después de haber nacido, tenía como que reafirmar mi relación con México, ¿no? Y como estadounidense, pues no me siento estadounidense, solo tengo el privilegio de tener, de no haber tenido que pasar por un proceso de visa. Así que bueno, eso creo que explica un poco de dónde vienen mis intereses, y también, pues, estando fuera de México te haces más consciente de las cosas que te hacen falta o de las cosas que definen tu identidad, etcétera, etcétera. Algo, tal vez ligándolo con lo que acabas de decir, de que en este caso ustedes tal vez están viviendo fuera de México y se dan cuenta como de reafirmar o de alguna manera ver cómo se vincula su vida con este territorio. Lo pensaría ahora para darle vuelta o ligarlo con nuestra pregunta de siempre de si se consideran un arquitecto. Creo que los tres entiendo que sí, estudiaron arquitectura, pero no sé si parte de el salirse un rato de la arquitectura les reafirma esa condición de querer ser arquitectos o de hecho los aleja un poco más. Pues a mí esta pregunta, no sé, o sea, yo sí me considero arquitecta y me considero artista también. Y esta pregunta me como remonta a clases de en la licenciatura, que había este entendimiento de que arquitecto solo es el que construye,
y siempre me pareció una visión bien retrógrada de la profesión. Em, yo, bueno, además de mi práctica artística, pues yo hago exposiciones, yo diseño espacios museográficos. Llevo haciendo eso cerca de 2 décadas. Así que en efecto diseño cosas que se construyen, pero más allá de eso me considero arquitecta porque me relaciono con el entorno construido y porque hablo sobre el entorno construido desde mi práctica. Así que creo que esa profesión yo la entiendo como más extendida, más allá de el que construye. Arquitecto es el que investiga sobre arquitectura, el que diseña arquitectura, etcétera. Eso es como yo lo entiendo. Y Ujú, bueno, pues sí, también tengo una licenciatura en arquitectura y una maestría en arquitectura interior, ujú, centrada en arte. ujú. Híjole, la verdad es que, o sea, no, o sea, yo para responder así primero en corto a la pregunta, yo no me gusta considerarme arquitecta. Trato realmente desde hace varios años como de derivar en otras direcciones y creo que sobre todo tiene que ver como con la realidad gremial de lo que significa ser arquitecta o arquitecto, em, que me ha causado mucho conflicto desde hace varios años. O sea, es una carrera que estoy muy contenta de haber estudiado y me gusta mucho estar licenciada en arquitectura, pero creo que, no sé, creo que mi práctica se define por muchas más cosas que solamente el hecho de haber estudiado arquitectura. Em, Me parece que hay como una especie de superioridad moral de parte de muchas arquitectas, arquitectos, de sentirse con más credenciales para decidir sobre el espacio construido. Y, y no sé, por ejemplo, al estudiar mucho el fenómeno de las casas de remesas, me di cuenta que hay un montón de personas que producen un montón de espacio y que no tienen esas credenciales y muchas veces lo hacen desde un lugar mucho más, con mucha más humildad. Así que no, yo la verdad es que estoy tratando de alejarme lo más que eso. Yo por eso me puse a estudiar después algo que tenía más que ver con tipología de estudios urbanos y ahorita estoy estudiando antropología. Otra vez estoy en antropología para realmente como tratar de terminar de derivar. Pero siempre me encanta tocar temas que tienen que ver con arquitectura. Doy clases en la Escuela de Arquitectura del UNAM, o sea, como que me apasiona, pero no me gusta presentarme como tal. Creo que, creo que sí me considero arquitecto, pero creo que logro aceptarlo después de una crisis existencial como muy fuerte de si era o no. Porque de hecho, o sea, cuando me vine a Estados Unidos fue para hacer una maestría en arte, pero al mismo tiempo estaba como todavía como con síndrome de Estocolmo, así de, bueno, se va a hacer una maestría en arte, pero con un enfoque en arquitectura. Entonces era un MFA in Architecture. Y yo sí, como que mi intención era totalmente desprenderme y seguir pensándolo, pero tratar de s- practicar de un modo completamente distinto. Pero en los últimos años, por distintas razones, como que, no sé, me di cuenta que lo que aprendí desde la arquitectura ha informado demasiado quién soy. Entonces, o sea, es como, también, hablando en términos prácticos, me ha dado muchas herramientas para, sobrevivir, simplemente. Entonces, esa parte como que sí, hay algo ahí muy especial para mí de decir, no, ok, sí, sí, soy arquitecto, pero eh, trato de hacerlo de otros modos, ¿no? O sea, como investigación, curaduría, pedagogía, sí, 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 pero ahí con un asterisco, con asterisco, pero Sí, sí. eso pasa mucho, el sí, pero en el podcast. Nice. Sí, 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 sí. O sea, de hecho, nos gusta invitar a personas que cuestionan mucho eso, el rol o el mismo gremio. Entonces, es una constante aquí y nos encanta seguirlo cuestionando y viendo nuevas maneras. Creo que
cuando regularmente Camila y yo, cuando iniciamos una temporada, como que no es de que le pongamos un tema, pero un poco sí pensamos cómo nos gustaría o por qué sería diferente cada una de las temporadas. Y esta tercera temporada se está como que naturalmente dando eh, de cómo a veces problemáticas muy globales tienen que ver con el espacio construido, tienen una traducción o una materialización en el espacio construido y por qué como gremio de arquitectos nos interesa eso, ¿no? O cómo nos ligamos a eso. Como que naturalmente hemos estado en los episodios que hemos grabado abordando ciertas temáticas así, ¿no? Entonces ahorita como contextualizando lo que estamos haciendo con Alberto estamos en un contexto en donde las tensiones entre ambos países, entre Estados Unidos y México, pues están ahí elevándose, ¿no? Como que hay muchas tensiones, hay muchas cosas que políticamente, socialmente, culturalmente se están abordando. Y de alguna manera la pregunta es, ¿eso qué tiene que ver con la arquitectura, no? Entonces, nosotros encontramos como algunos elementos que nos llaman la atención, que de alguna manera materializan estos intercambios y que se quedan ahí como una especie de registro, ¿no? O sea, la arquitectura también nos muestra esos registros de lo que está pasando. Por eso se nos hacía interesante hacer una exposición respecto a eso y conociendo a ambos, ¿no? Tanto Alberto como el trabajo de Leticia por medio del proyecto de Chicahuacán y yo con Inés, que conozco su trabajo y su investigación que ha hecho respecto a la arquitectura de remesas, nos parecían ambos como unos ejercicios muy buenos de registro, como para empezar a dialogar entre los intercambios que tienen que ver con el espacio construido entre ambos países, ¿no? Entonces, esto es como algo que está en nuestra mente ahí rodando y que estamos tratando de hacer un experimento respecto a eso. Creo que es una gran introducción lo que dices, y creo que sería súper interesante escuchar de ambas, ¿no? De Leticia y de Inés, o sea, como de dónde surgen estos proyectos, porque digo, bueno, ya medio lo explicaste, pero sí es interesante como tratar de poner en conversación literalmente cara a cara a un registro que es lo que Leticia está haciendo en Estados Unidos, en Chicago específicamente, como documentar las arquitecturas producidas por comunidades mexicanas, cómo se adaptan, cómo cambian, para tratar de hacer un lugar en este territorio y en contraste entre comillas, con cómo funciona eso en el otro lado de la frontera, ¿no? Como las identidades, las formas, los ejercicios de traducción, de la economía que surge, y las transformaciones en las comunidades en México al recibir y producirse desde las remesas. Entonces estaría genial si Leticia e Inés pudieran expandir un poco sobre sus proyectos individualmente. A ver, me quedé pensando en lo que decían como un poco de la temática de esta tercera temporada, como de el efecto que tienen todos estos fenómenos en el espacio construido. Y justamente la clase que estoy dando ahorita es una clase de historia y la clase como que la titulé Las ciudades espejo, ¿no? Porque, o sea, como que yo me rijo bajo una máxima que no la inventé yo, ojalá, pero que es más bien de Norbert Elias, en el que tal cual él toma el espacio construido como un espejo absoluto de todos los fenómenos sociales históricos que están ocurriendo, ¿no? Entonces, un poco lo que voy haciendo en esta clase es ir tal cual tomando la historia y tomando como los cambios y las crisis y todos estos fenómenos sociales y viendo cómo exactamente eso es lo que está configurando el espacio construido. Entonces, tal cual, como que partiendo de esa premisa, empieza el estudio de la arquitectura de remesas, ¿no? A ver, este proyecto empieza en un pueblo en Jalisco, en donde ese pueblo me sirvió de detonante para empezar a ver como una especie como de patrón, en donde como que hay dos, un poco, así por generalizar, dos tipologías de pueblos en México, ¿no? Los pueblos catalogados como mágicos, que son todos estos pueblos que tienen como las tipologías coloniales o tipologías tradicionales, que están como súper protegidos hasta el momento, hasta el punto de cristalizarlos y como que quitarles la posibilidad de evolucionar o cambiar. Y los pueblos que yo ahí sí llamé no mágicos, que son todos estos pueblos que básicamente no le interesan a la Secretaría de Turismo o no le interesan como a Lina o a cualquier tipo de como autoridad cultural,
y que básicamente han ido cambiando un montón en los últimos años, porque pues si nos vamos 100 años para atrás, o tal vez ni siquiera 60 años para atrás, todos esos pueblos se parecían mucho más a cualquier tipo de pueblo sí mágico, ¿no? O sea, con tipologías tradicionales, coloniales, etcétera, pero hubo una especie de switch y ahora los pueblos son pues estos pueblos no mágicos en donde las casas se van en cualquier dirección, empiezan a aparecer un montón de nuevos elementos morfológicos y en general tipológicos que empiezan a transformarse. Y hubo un pueblo en específico que se llama Vista Hermosa, que está en el sur de Jalisco, que yo visitaba desde que era niña, en donde mi familia, como que muchos de ellos y muchas de ellas arquitectes, se quejaban de esta transformación, ¿no? Era como, ¿cómo puede ser que estos pueblos bonitos, que iba para ser un pueblo bonito, de repente se transformaran en esta cosa espantosa con casas así de pegostes, estos como pastiches de elementos gringo-europeos, mexicanos, etcétera? Y entonces a mí me empezó a dar muchísima curiosidad, porque cuando empecé a estudiar mi maestría en Alemania, de repente yo volví a ese pueblo y decía, oye, pero pues, ¿de dónde surge esta transformación tan tremenda, no? O sea, como que, ¿qué es lo que está como detonando esto? Y al ponerme a cotorrear con la gente del pueblo, me di cuenta que tenía mucho y todo que ver con el momento en el que los mexicanos empiezan a emigrar a Estados Unidos hacia pasando mediados del siglo pasado, y empiezan a mandar el dinero de regreso. Y entonces con ese dinero empiezan a mandar también un montón de referencias, un montón de sueños, un montón como de concepciones de vida y por lo tanto concepciones de espacio que empezaron completamente a modificar el espacio construido de este pueblo y de la mayoría de los pueblos mexicanos. O sea, los pueblos no mágicos al final de cuentas se detonan mucho por esa migración hacia los Estados Unidos. Entonces, bueno, eso como pequeña introducción. No sé si pasamos un poco entonces a que Leticia cuente sobre su proyecto y luego les platico más. Pues mi proyecto surgió en realidad de a mí me gusta mucho caminar por la ciudad y sobre todo me gusta caminar por barrios no mágicos. Como encuentro súper, súper interesantes los lugares en la ciudad que no son turísticos o que no son como el canon de bonito, ¿no? Y entonces, cuando llegué a Chicago hace 7 años, pues caminaba mucho por la ciudad como para familiarizarme un poco. Y pues una de las caminatas recurrentes era para ir a conocer los barrios mexicanos, porque yo desde que me mudé a Chicago ya sabía que había una comunidad enorme de mexicanos en Chicago, así que en algún momento cuando antes de que hiciera, porque yo me mudé en agosto, así que hacía calorcito todavía, y fui a caminar a Pilsen, que es uno de los barrios mexicanos, y también a La Villita. Y en uno de mis caminatas, vi una michoacana a lo lejos y como me generó como demasiada emoción ver la michoacana en Chicago, como yo sabía que había salsa Valentina, o que venden tortillas, o que hay taquerías, pero no me esperaba ver a la michoacana en Chicago. Y con el mismo logo, con los mismos colores, pero me voy acercando y voy viendo que tenía drive-thru la michoacana. Entonces fue como una carcajada interna, o tal vez sí me reí, en verdad, porque fue como, o sea, esto es lo que pasa cuando un mexicano se va a Estados Unidos, ¿no? Obviamente se trae su estilo de vida o las cosas que va a extrañar, pero las se adapta al estilo de vida local, ¿no? Y entonces, justo cuando yo cuento de este proyecto, o cuando me han invitado a dar clases, pues muchas de las personas que me invitan han ido a México, pero a lo mejor no entienden lo que la michoacana representa, ¿no? Como a lo mejor ni siquiera saben que está por todos lados y que está por todos lados sin ser una cadena necesariamente. Entonces les hago toda una explicación de la michoacana es una nevería que está desde el lugar más lujoso hasta el más pinche o remoto. Em, y entonces, justo lo que digo después siempre es que en esa caminata, pues empecé a ver cosas muy, muy específicas de México, ¿no? Como
se venden niños Dios, letreritos, o se visten niños Dios, o letreritos de mariachi, o toda la publicidad en español. Y entonces de ahí surgió un interés muy natural de querer documentar esto más formalmente. Y coincidió por suerte con que yo tenía jóvenes creadores o iba a postularme para jóvenes creadores. Y yo quería hacer un proyecto sobre la frontera, pero en realidad pues hacía más sentido empezar a documentar lo que estaba en mi inmediatez en vez de hacer un proyecto que iba a requerir de viajar o de especular sin tanta precisión. Entonces eso, bueno, pues después empecé también a investigar más de la frontera, pero Chicahuacán surgió de ahí. Ahora, cuando yo empecé a investigar un poco más, yo me encontré con que hay como clubs de oriundos, que era como el club de Michoacán, que era para gente de Michoacán en Chicago. Y en una de las cosas que encontré había, em, hay 2 libros que usan el nombre Chicahuacán, de hecho, la palabra no es de mi autoría. No he logrado, no sé a ciencia cierta esa palabra quién quién la usó primero, pero, mi proyecto se llama Greetings from Chicahuacán. Lo que sí es que yo generé mi propia definición de cómo yo entiendo lo que Chicahuacán significa, que es como la experiencia de México en Chicago, ¿no? O la manera de México manifestarse en Chicago. Y empecé documentando la arquitectura comercial o en el barrio, en las partes comerciales de Pilsen y La Villita. En La Villita hay una calle que se llama la calle 26, que de hecho tiene un arco cuando entras, y ese arco lo financió el gobierno de Salinas. En Pilsen está la prepa Benito Juárez que construyó Ramírez Vázquez. Hay un montón de cosas, ¿no? Y esa escuela, de hecho, tiene mucha historia porque fue la primera escuela bilingüe que los chicanos, que la comunidad chicana logró como es una escuela pública bilingüe y eso, pues, en los 70s y los 80s era algo por lo que hubo que luchar, ¿no? El proyecto comenzó como documentando arquitectura y ahora he estado como metiéndolo más a mi práctica artística y usando como, moldes y escultura para empezar a documentar otras cosas, o a través de diferentes metodologías, documentar diferentes aspectos de Chicahuacán. Pero sí, en como para cerrar, Chicahuacán surge de esta sensación de extrañar, ¿no? O de tratar de encontrar en la ciudad esas cosas que se extrañan y que se manifiestan, y que yo creo, y que la gente con la que he hablado sé que lo ve igual, pues, esas grecas prehispánicas que surgen en la arquitectura del Midwest, eh, son como un llamado de aquí vivimos, no nos hemos olvidado de nuestra identidad, y es como una manera de, sí, de apropiarse de un lugar en el que la comunidad mexicana es constantemente marginada y sí. Y es muy interesante lo que nos comentas, Leticia, porque justo, o sea, ahorita la migración es un tema que está como estamos hablando mucho, ¿no? Políticamente también, pero es un proceso que ha pasado toda la vida, o sea, en la historia del ser humano, ¿no? Y cómo de alguna manera estas manifestaciones, ¿no? Arquitectónicas, de alguna manera, pues son como hasta un poco una resistencia a decir, bueno, esta es mi identidad, esto es como quiero modificar mi espacio construido, porque así aunque te vayas, pues siempre va a estar una parte cultural y de un ejercicio muy personal, que al menos en lo que nos cuentas de Chicago, que se da como en el detalle, ¿no? O sea, como en arquitecturas más como de un contexto comercial, pero está en el detalle y algunas arquitecturas más formales, como lo de Pedro Ramírez Vázquez, que sí está más grande, pero mientras, o sea, lo que está lindo de Chicahuacán es que documentas a través también del detalle, ¿no? Y no sé, Leticia, si nos puedas contar un poquito más también
cómo es esa exposición, o sea, los elementos que estás utilizando para abordar visualmente Chimalhuacán. Y de hecho, para agregar a lo que decías antes de esta pregunta, Karina, Ujú, algo muy chistoso es que yo en mis derivas no me daba cuenta al principio de que esto pasaba, de que la arquitectura tenía aspectos de como agregados, porque la conclusión es que para mí es que mi ojo o mi manera de ver la ciudad ya había normalizado las dos tipologías de arquitectura. Entonces tardé en darme cuenta que como, wow, ¿por qué hay un techito de tejas de barro sobre una fachada de plástico, ¿no? Porque aquí se llama siding, pero le ponen un acabado a las fachadas como para que, como construyen con madera, ujú, em, pues hay que aislar del clima y de la humedad y todo. Yo decía, sí, tardé en darme cuenta de eso. Pero bueno, el proyecto comenzó documentando fachadas arquitectónicas y entonces yo tomaba fotos, documenté de hecho muy, muy detalladamente como todas las cuadras de la calle 26 de los dos lados. Y sobre esas fotos las usé para hacer el dibujo arquitectónico del edificio, como hubiera sido antes de la intervención. Entonces, en realidad son dibujos hipotéticos, eh, porque esas partes las completé viendo edificios similares en otros barrios que no estaban intervenidos. Y encima de eso sobrepuse la parte de la imagen, que es la intervención, y están los dibujos en capas de acrílico. Entonces tú puedes como deslizar para ver el edificio en su estado original y a color está la intervención. Y todos esos dibujos se guardan en un carrito que es como desplegable y ese carrito tiene el contenido, tiene un poco más de explicación de mi metodología, ¿no? Como partiendo desde un lugar muy metódico, pero también cuento esa historia de la michoacana y lo surrealista que se sintió en el momento. Em, y bueno, ese carrito se desdobla y funciona como módulo de almacenamiento para los dibujos, pensando en la idea de es una exposición portátil, ¿no? Y se puede adaptar a cualquier contexto. Em, la mostré, pues, cuando fue la expo de jóvenes creadores, que cerré el proyecto, y la mostré también en la Bienal de Arquitectura de Sao Paulo en el 2022. Y bueno, de ahí han surgido otros, ¿no? Como tengo una que documento productos mexicanos que venden en supermercados de Estados Unidos, que son como vaciados en concreto, a escala real. Eh, y eso es más como una instalación, como los pongo en el piso, todos como organizados en una retícula, como refiriéndose al supermercado, al consumo masivo. Y, pero bueno, la última vez que la mostré, lo puse sobre como tabiques de concreto para, un poco porque también me gusta que tengan esta sensación como de algo muerto, o como un panteón, porque son los mismos productos, una concha, un bolillo, salsa Valentina, Clorox, jarritos, que son cosas muy coloridas, pero ahora en concreto, ¿no? Pero sí, siempre desde un lugar de documentar. Puedo reaccionar a una de las cosas que, que dijo Leticia, porque me quedé pensando en cómo dices que de alguna manera como que eh, it took time to hit you, o sea, como que tardaste como en ver estos patrones o estas tipologías como binacionales, porque tal vez, pues, especulando, un poco habitan en ti también esas dos tipologías y esas dos identidades, ¿no? Entonces, como que tal vez para ti estaba como un poco normalizado ver estas dos cosas, como esta unión de naciones, y en el momento en el que como que te sales y lo exotizas, o sea, como por usar el término antropológico, es como, claro, o sea, esto es como sí, como una amalgama
de los dos lugares, de las dos culturas que se están manifestando en el espacio, ¿no? Y que además es como un indicio súper claro de un poco lo que decía Karina, como este momento histórico de que no es que la migración sea una cuestión nueva, pero sí es que ya hay tantos años de acumulación de migración México-Estados Unidos, que todas estas tipologías un poco como que ya están incrustadas completamente, tanto en espacio construido de Estados Unidos como en el espacio construido mexicano. Entonces, como que sí podrían pasar por normalizadas y tiene una que dar un paso hacia atrás para poder verlas, como lo de la Michoacana Drive-Thru me parece la metáfora espectacular, ¿no? Porque es como Michoacana tan mexicano como se puede ser y el drive-thru tan gringo como se puede ser, ¿no? Entonces, así como la metáfora perfecta de la conjunción de dos mundos. Y que va un poco por ahí también como lo que ocurre en México, ¿no? Que lo que veía Karina y que lo platicábamos en el libro es que yo empiezo diciendo como si llegan todos estos elementos, todas estas tipologías tomadas de Estados Unidos, tomadas de revistas, tomadas de películas, pero la realidad es que llegan y se combinan con tipologías mexicanas, no desaparece el lado mexicano de la composición arquitectónica. Siguen habiendo unas pilas de cemento tradicionales de toda la vida, hay cocinas exteriores con su metate, petate, molcajete, no, tal vez el petate no, pero comal, molcajete, etcétera, porque tampoco están como, eh, no sé, tampoco está nadie listo o lista a abandonar completamente la identidad mexicana. Entonces, más bien como esa identidad transcultural que ya está completamente pegada, que también es como muy fuerte que el gobierno actual de los Estados Unidos quiera completamente como separar y arrancar, ¿no? Cuando es como, esto ya no es una cuestión binaria de ser mexicano, ser gringo, sino que ya es una cuestión que está completamente hecha dentro de una sola cosa y que no se puede separar. Y el creer que se puede separar y que se puede catalogar como dos cosas diferentes, pues es gravísimo, porque es realmente como una ceguera ante la realidad como binacional o transfronteriza que ya existe entre estos dos países. Esto me hace pensar que sí, parte del interés en tratar de como mirar a estos dos lados de la moneda, ¿no? O sea, como precisamente para tratar de romper ese binario, ¿no? O sea, es como no es allá, acá y allá, sino que es siglos de intercambio, etcétera, etcétera. Y que es algo importante de mencionar, como, sí, parte del por qué iniciamos este diálogo es como las amenazas de deportaciones masivas, la amenaza de guerra económica, o bueno, ni tanto amenaza lo que está pasando, pues, etcétera, etcétera. Eh, y es interesante pensar que sí, o sea, los mexicanos estamos tan normalizados hasta cierto punto en la cultura norteamericana, ¿no? Es como hay tacos por todos lados, hay margaritas por todos lados, ¿sabes? O sea, como toda la cultura está completamente absorbida y consumida, ¿no? O sea, es como se consume, México se consume completa, o sea, como diariamente en Estados Unidos. Y Ah, sobre todo en Chicago. exacto. Entonces, como parte de esto de la normalización de consumir México, pero a final de cuentas hoy con este tipo en la presidencia, en donde sí, o sea, como se incita al consumo, pero también a la decapitación del cuerpo de donde eso viene, ¿no? Entonces es como tratar de neutralizar la cultura simplemente para crear un producto y no asimilarla como algo vivo. Y también porque, digamos, o sea, como pensando en términos históricos, o sea, como desde el programa Bracero hasta como ciertas, otras, intercambios de proveer mano de obra legalmente, desarrollo de ferrocarriles, etcétera. O sea, hay como esta especie de entendimiento también por parte de como obviamente vistas xenofóbicas o vistas como muy como de personajes como Donald Trump, en donde la proximidad de México es también como muy útil, ¿no? O sea, es como sí, podemos tener su mano de obra y en cuanto ya no la necesitamos, los regresamos porque están aquí abajo. ¿No? O sea, es como no es tan sencillo como deportar a otro tipo de comunidades al otro lado del mundo, ¿no? Nosotros estamos aquí. Pero también creo que eso juega a la inversa con también las poblaciones mexicanas que se han asimilado completamente y que ¿no? O sea, como se han alineado con la ideología dominante. Entonces, como que hay algo ahí como muy profundo y muy interesante para mí, como
sí, o sea, como hasta qué punto esta idea de consumir o asumirse, o determinarse como tal o cual, pero sin raíz, ¿sabes? O sea, como muy de superficie también, hasta cierto punto, muy de fachada. Entonces es algo interesante, o sea, no es que esté intentando forzar una metáfora arquitectónica, pero como que a veces siento que también es importante pensar que sí, ciertos aspectos históricos y psicológicos de cómo funcionan este tipo de cosas también son cascarones. Eh, y creo que el trabajo de ambas, de Leticia y de Inés, tratan de abrir, o sea, como de romper un poquito ese cascarón para tratar de realmente hablar de qué es lo que está produciendo esas imágenes, ¿no? Qué tipo de deseos, qué tipo de aspiraciones y a final de cuentas también qué tipo de... En la arquitectura como este ejercicio de The Making of a Patron, ¿no? O sea, porque haces una imagen de quien está poniendo el capital para hacer tu espacio, ¿no? Entonces, o sea, literalmente cómo las comunidades se autorrepresentan del modo en el que quieren ser vistos, del modo en el que quieren ser asimilados o no. Entonces, creo que esa profundidad es importante, de analizar incluso desde superficies como la fachada. Mm. Sí, 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 sí. O sea, y que creo que lo vemos ahí el intercambio y la diferencia en ambos ejercicios, ¿no? O sea, por una parte, Leticia nos acaba de describir el ejercicio en fachada que hace de los dibujos y las intervenciones en elementos, ¿no? Como de esta manifestación mexicana en Chicago, pero por otro lado también Inés, y quería que Inés nos compartiera un poquito también, desarrollara un poquito más sobre su investigación, que tuvo una salida de formato libro, en donde también tiene una serie de fotografías que documentan las fachadas, coincidentemente también con el análisis que hace Leticia también en fachada, ¿no? Entonces, creo que también el ejercicio que está haciendo Inés de este registro es interesante porque tiene que ver, como menciona Alberto, ¿no? Con las aspiraciones que tenemos de lo que de alguna manera tenemos como pensamiento de algo aspiracional, ¿no? Entonces, bueno, no sé, le quiero ahí dar la palabra a Inés que nos desarrolle un poquito más Va. sobre eso. De hecho, es muy gracioso porque justamente el libro yo lo quería, o sea, el libro se llamaba, antes de que hablara con mi editora, Identidad y Aspiraciones. Pero mi editora dijo, eso no va a vender bien en la comunidad arquitecto urbanística, entonces le vamos a poner arquitectura de remesas, que me pareció extremadamente literal. Pero bueno, también sirve mucho porque si la gente busca arquitectura de remesas en Google, pues fácilmente como que se topa con esta pieza de teoría al respecto. Pero para mí lo más importante era justamente lo que estaba detrás de la arquitectura de remesas, ¿no? Que era como justamente esa construcción, ese como building up de aspiraciones, que además ocurre a través de una cantidad de tiempo larguísima. Entonces, como que esta construcción identitaria que se materializa en una fachada y a veces también en el interior de una casa, es una construcción que dura, y esto como que hago un promedio entre los sujetos que investigué, entre 15 y 40 años. Porque estamos hablando sobre todo de migración campo, en donde en general la ruralidad mexicana vive en una situación muchísimo más precaria que las personas que pueden llegar a habitar las ciudades, y que para poder llegar a cierto nivel adquisitivo o a cierta cantidad de capital para poder fabricarse un patrimonio construido, tienen que trabajar un montón de años, ¿no? A pesar de que estén en Estados Unidos y ganen mejor, directamente si se quedaran en México trabajando en el campo, no podrían nunca construirse una casa así. Entonces, bueno, estas personas emigran sabiendo que los próximos 15, 40 años de su vida los van a pasar en los Estados Unidos. Pero esta primera generación de migrantes todavía tiene un arraigo fuertísimo con el país, y sí tienen muchos de ellos una especie como de sueño de volver, ¿no? Capaz que solamente vuelven a retirarse al final de su vida porque hay como este amor identitario con el pueblito y el paisaje mexicano, y pues al final de cuentas el clima, la familia, los primos, la comida, o sea, efectivamente todas estas redes diaspóricas como las que cuenta Leticia, pues les permiten tener acceso a muchísimos productos que de cierta manera como que satisfacen sus necesidades durante su vida ya. Pero hay un punto en el que, bueno, imagínate tener acceso a todo eso todos los días, entonces hay como esta aspiración a volver al final de la vida. Pero ocurre una cosa que pues es un poco triste, depende de dónde lo veas, pero si esas personas emigraron y hicieron familias allá, sus familias ya no van a tener ese arraigo.
Entonces, todas esas casas de remesas que se están construyendo en México son unigeneracionales. O sea, solamente va a haber una generación que las va a habitar, puede ser, al final de su vida, porque los hijos ya van a ser mucho más americanos, norteamericanos, gringos, que lo que van a ser mexicanos. Entonces, bueno, como que mi investigación consistió, en primer lugar, en una documentación general del aspecto del pueblo, o sea, también una documentación de fachada, un poco como lo que cuenta Leticia que hizo en la calle. Este era un pueblo bastante chiquito, entonces era como factible documentarlo todo. Y al mismo tiempo también agarré 9 casos de estudio de 9 diferentes personas cuyos familiares o ellos mismos o ellas mismas habían emigrado a los Estados Unidos y cómo había sido este proceso, justamente para poder entender como la cantidad de años, a qué zonas emigran. Entonces, por ejemplo, en Chicago hay una comunidad enorme de michoacanos. eh, También creo que hay una comunidad importante de jaliscienses, pero California y Colorado son así enclaves tremendos para la gente de Jalisco. Entonces, como que también cada quien va como teniendo su destino del otro lado al que va normalmente ir, te explican entonces cómo son todas las redes de cuidado a las que ellos pueden llegar para poder conseguir trabajo, casa, etcétera, etcétera. O sea, como que al final de cuentas entender también este movimiento, o sea, en qué momento de su vida migran, suelen migrar cuando terminan un poco la adolescencia, cuando tienen alrededor de 20 años, pero a veces migran y vuelven, a veces se van y no vuelven nunca, o sea, depende como del riesgo que esté dispuesto a tomar cada una de las personas que están migrando. Eh, y entonces fue más bien, o sea, ahí una documentación de cómo la vida entonces de la persona o de la familia en específico se viene a traducir al espacio construido de su casa, ¿no? Entonces puse a los integrantes de cada una de esas casas a hacerme dibujos como esquemáticos del espacio, cómo lo concibieron, por qué lo concibieron así. Unos me contaban que, por ejemplo, su esposo siempre había querido tener un walk-in closet. Entonces, pues de repente construye un walk-in closet muy chistoso acá en México, pero pues es como, es un cambio de paradigma fuertísimo, porque no solamente es tener el espacio para dedicarle un walk-in closet, es tener la ropa para llenarlo, ¿no? Entonces estamos hablando de que hay un cambio también de calidad de vida, hay como un salto en cuanto a capacidad económica, que también están como proyectando que ocurra al final de sus vidas, ¿no? O sea, entonces es como un poco cómo se traduce el macroevento o el macrofenómeno de la migración México-Estados Unidos en las fachadas del pueblo y en la configuración del pueblo, pero también cómo se traduce la microhistoria de cada una de estas personas en la configuración exacta de una casa de remesas, en donde se combinan estas aspiraciones con los deseos de permanecer mexicano, con los deseos de que todos te vean que eres el gringo del pueblo, etcétera. Y al final de cuentas ocurre también una cosa muy chistosa, que en estos pueblos también me terminé dando cuenta que no es que todo el mundo se vaya a Estados Unidos, pero sí todas las casas ya cambiaron. Entonces, esto se llamó, o sea, bueno, como que lo denominé de manera muy evidente, un efecto dominó, en donde tal cual es una cuestión de oferta y demanda. Si los gringos llegan, o estos, como les llaman norteños, en Jalisco le llaman norteños a los que migran a Estados Unidos, llega el norteño y dice, no, pues yo quiero una cúpula, porque allá en California las casas más chidas tenían cúpulas. Entonces, pues no vas a mandar a traer tu cúpula de California, ¿no? Pero vas a llegar con el señor de la tienda Materiales La Estrella y le vas a decir, señor Material La Estrella, hágame una cúpula. Señor Material La Estrella va a mandar a hacer una cúpula, te la va a vender, la vas a poner en tu casa, entonces tu vecino va a decir, está bien chingona la cúpula de mi compa el norteño, yo también quiero una cúpula. Señor Materiales Estrella, yo también quiero una cúpula. El señor Materiales Estrella se empieza a dar cuenta de que todo el mundo está queriendo cúpulas, entonces empieza a producir cúpulas. Entonces empieza a haber como una gran disponibilidad de todos estos elementos locales que entonces transforman el pueblo entero sin que necesariamente todo el mundo se haya ido a Estados Unidos. Entonces es como este movimiento de algunos está transformando completamente el espacio construido. No sé si contesté tu pregunta, Karina, pero más o menos por ahí fue la investigación. A mí como ente, que en este caso es como el ente externo, que tal vez puedo tomar el rol de esa persona externa viendo sus proyectos, me da curiosidad saber cómo está haciendo este proceso interno entre ustedes cuatro. De ya, o sea, entendiendo que tienen sus intereses personales, sus proyectos, sus obsesiones incluso, porque es interesante siempre hablar de cómo este tipo de investigaciones nacen en gran parte de obsesiones. ¿Cómo
ha sido este trabajo de ir encontrando tanto Karina y Alberto con este rol un poco más de curadores, de ir filtrando información, cómo pensar en cómo exhibirla o cómo darle cierta salida. Y Leticia e Inés, en su rol, como tenemos este proyecto, queremos comunicarlo de esta manera, tiene que ver con nuestras historias personales, y cómo este proceso se está poco a poco materializando en esta exposición que ustedes quieren hacer prontamente. Bueno, creo que es algo que está eh, pasando y al mismo tiempo está como empezando, ¿sabes? O sea, es como... am, creo que lo que podría decir sobre eso es... Hasta cierto punto, o sea, la premisa de la exhibición es bastante directa, ¿no? O sea, es como, son estos dos lados. Pero creo que, al menos, esto lo voy a hablar como desde una perspectiva muy personal. Creo que para mí es importante que el espacio de exhibición o la experiencia del visitante sea lo más, ¿cómo decirlo? Como sensorial posible. O sea, que no sea como un ejercicio clásico de exhibición de arquitectura en donde el arquitecto te muestra los planos y te muestra como ese lenguaje que es como muy, muy del gremio, sino que sea como un poco más expansivo y en el sentido como que apele a otros sentidos, que apele a otro tipo de interpretaciones. Y por ejemplo, creo que el modo en el que Leticia describía sus registros de objetos de consumo, creo que es bastante interesante porque sí, justo ahí habla como, me acuerdo cuando Leticia presentó por primera vez esos objetos en una exhibición, una persona de la audiencia hizo un comentario que se me quedó muy grabado, que es como, pero es que, o sea, todo esto se ve increíble, o sea, como se me antojan todos estos productos, pero no me los puedo comer, ¿no? O sea, como que me deja todavía con hambre. Entonces creo que esa sutileza creo que es bastante importante porque justo hace esa crítica al comentario que estaba haciendo al principio, ¿no? Es como no sé si sea un statement como muy bold, pero es como, pero si estamos aquí para ser consumidos culturalmente, ¿qué pasa o cómo se ejerce tipo de resistencia a generar otro tipo de presencia en el ambiente? Ah, entonces creo que parte del modo en el que estamos pensando cómo la gente se encuentra con esto es, creo que debe haber algo de enigmático, quizá algo de, claro, o sea, como la gente que está familiarizada con la estética de este intercambio, creo que lo va a reconocer eh, fácilmente, pero quizá para alguien que no esté como tan em, em, aclimatado con esta conversación o con este tipo de imágenes, sí, quizá va a haber un poco más de confusión, pero creo que justo esa confusión también es el lugar interesante, ¿no? Donde sí, no hay una línea divisoria que realmente diga esto es de allá y esto es de acá. Obviamente lo vas a notar por los materiales, el detalle, etcétera, pero hay algo importante en generar ese tipo de confusión en donde no sé en dónde estoy parado. Y creo que eso es importante, como esa deslocalización de el que ve, de esa mirada. Sí, o sea, yo agregaría que justo estamos como abiertamente en un, en un proceso de cómo vamos a materializar todo esto. También, o sea, creo que ha sido todo un reto pensar cómo, en dónde la vamos a exhibir, ¿no? O sea, hasta ahora nuestra intención es que se pueda exhibir y que pueda estar este intercambio en ambos lugares. O sea, por una parte en Chicago y ya próximamente les vamos a compartir los detalles de dónde va a ser y la inauguración y bla. Pero también queremos hacer este diálogo acá en México, ¿no? Tal vez algo que nos interesaba mucho a Alberto y a mí era el programa público de esta exposición, porque justo en el programa público es, por ejemplo, ahorita importante en Chicago generar comunidad, ¿no? Y que se empiece en este diálogo con arquitectos tal vez mexicanos que estén allá y que puedan reconocer como estos
la necesidad de hablarlo, ¿no? Y entonces también de este lado se vienen ciertas retos, más bien espaciales, de qué va a pasar con todas las personas que vienen acá y que regresan a sus pueblos. ¿Van a volver a habitar estas casas de remesas? ¿Les van a dar la vuelta? Y si sí, ¿cómo las van a habitar, no? O qué va a pasar con el espacio público. O sea, como que se vienen como muchas preguntas que tal vez, y creo que algo que nos gustaba mucho a Alberto y a mí cuando empezamos a hablar sobre esto es que al final de cuentas, ¿para qué hacemos exhibiciones de arquitectura, no? O sea, como que exhibir para o presentar para otros arquitectos y que se vuelva un ejercicio muy endémico, pues como que a veces sin querer pasa eso, ¿no? Pero cómo podemos abrir el diálogo y que también la comunicación que tengamos no sea como tan técnica y específica, sino que sea un diálogo más desde lo íntimo y por eso nos llamaban la atención los registros o los ejercicios que están haciendo Leticia e Inés, porque al final de cuentas son ejercicios sumamente personales, ¿no? El de Leticia justo como que aborda mucho o sea, su misma identidad, ¿no? Y tiene como un reflejo en el trabajo que está haciendo. Y también el de Inés, ¿no? O sea, como algo de un pueblo donde ella visitaba desde niña y como documentar todos esos cambios de algo que es diferente a lo que se imaginaba de cómo va a crecer un pueblo y demás, se volvía interesante, ¿no? Entonces, cómo a partir de estos diálogos como de repente íntimos podemos hablar o se vuelven testimonios de algo pues más global, ¿no? Pero digamos que contestando a tu pregunta, Cami, justo estamos como en el análisis de estos objetos, cómo pueden dialogar, las sensaciones que mencionaba Alberto que quieren hacer. No queremos hacer una exhibición también como que tenga una conclusión, sino cómo podemos generar más preguntas, ¿no? Sí, igual yo tengo algo, o sea, como para decir también en respuesta a lo que dice Cami, que creo que se me había olvidado mencionar y es súper importante, que es como la intención literalmente detrás de todo esto, o sea, detrás de la investigación entera, detrás de la publicación del libro, etcétera, que justamente también es un proyecto del FONCA, entonces como que partí de esa premisa, que es reivindicar el lugar que tienen estos pueblos no mágicos, la como teoría y estética arquitectónica dominante. Al final de cuentas, de los pueblos sí mágicos, hay como cierta superioridad en las personas que catalogan un pueblo mágico, que deciden qué es lo que es como bello o mostrable, cuáles son las tipologías que vale la pena estudiar, trabajar, conservar, etcétera, por pues ciertos cánones estéticos, ciertos cánones de lo que vale la pena arquitectónicamente y lo que no, o culturalmente y lo que no. Y un poco el libro en general es una invitación como a repensar y como descentralizar esta idea de, a ver, ¿a qué es lo que le estamos dando valor entonces? Porque pues, si estamos nada más protegiendo tipologías coloniales, o sea, sí, muy bonita la arquitectura barroca colonial, nos encanta, pero pues, ¿qué estamos protegiendo culturalmente a través de proteger esos edificios, no? Mientras que estas casas de remesas, que como les mencionaba, pueden durar hasta 40 años haciéndose, una generación y media casi en hacerse, tienen un valor histórico y una manera de reflejar la realidad histórica de la relación México-Estados Unidos, que es enorme, ¿no? Es enorme y lamentablemente hay muy pocos estudios al respecto, ¿no? Hay una mujer en Estados Unidos que capaz que Leticia ha escuchado hablar de ella, que se llama Sara Lynn López, que toca mucho este tema de la biculturalidad. Tiene un libro que se llama Remittance Landscape. Esa mujer también es bicultural mexicano gringa. Eh, pues sí, es un campo medio inexplorado, a pesar de que esté en todos lados. Pero está en todos lados y justamente todas estas personas, como mis familiares que se ponían en el balcón de la casota de verano y decían, qué culeras están estas casas, las deberíamos de quitar para poder ver bien bonito el cañaveral, pues es gravísimo, ¿no? Es gravísimo de dónde parten al final de cuentas la conformación de nuestros cánones estéticos y como la desvalorización absoluta de una tipología que está súper presente y que al final de cuentas debería de formar parte ya de nuestra concepción patrimonial de la configuración del espacio de México, porque ya es inherente la relación que tenemos entre Estados Unidos y México y cómo esta se va traduciendo en el espacio, mismo con las tipologías que estudia Leticia en Estados Unidos. Entonces, bueno, para mí como que
O sea, si me preguntas cómo se va a manifestar eso, no sé, me imagino que eso va a ser más cuestión de Karina y de Alberto, cómo quieren que lo curemos, pero para mí esa es la intención que a mí me interesa siempre comunicar a través de todas las pláticas, la publicación misma del libro, de diferentes como eventos que he tenido de la mano de este proyecto, es una reivindicación y cuestionamiento a qué es lo que catalogamos como, como valioso o no valioso dentro de nuestra cultura y nuestro patrimonio. Yo iba a decir, ahorita vuelvo a la pregunta, pero justo de eso que estás diciendo, Inés, que una de las cosas que era importante para mí con la primera versión de Greetings from Chicagoacán era justo que, por ejemplo, cuando tú piensas en Chicago, hay esta noción de que Chicago es una ciudad con un tremendo capital arquitectónico, ¿no? Y como cualquiera en el mundo que le preguntes qué sabes de Chicago, te va a decir edificios. Em, y justo también se entiende Chicago como una ciudad con mucha diversidad cultural y nunca hablamos de la arquitectura más allá de esos edificios modernos, o funcionalistas, ¿no? Y a mí me parece importante, justo cuando yo empecé a documentar esta arquitectura, yo agregaba como, le di un nombre propio a cada edificio, así no tengan un nombre como el Seagram Building. Bueno, este era como Taquería a Totonilco o sí, ahorita no me vienen a la cabeza más nombres, pero justo para darle un lugar a esa arquitectura que construye la ciudad, que hace a la ciudad también. O sea, el Seagrams Building y todos los edificios de Mies y la Torre de Trump, sí, son parte de la ciudad, pero no hacen a la ciudad nada más por sí sola. Pero esta arquitectura es gran parte del tejido de la ciudad, ¿no? Y entonces eso me parecía importante y me gusta que exista esta documentación de la arquitectura que está muy interconectada, ¿no? Porque los que viven y le ponen techito de terracota a su edificio del Midwest están mandando remesas para construir esa arquitectura que Inés está documentando del otro lado. Y creo que es muy valioso. Por un lado, yo creo que estoy de acuerdo en que tengamos que darle una salida a esta exposición que salga un poco de lo académico y de lo formal y pueda ser sensorial, pero al mismo tiempo creo que también hay un valor en darle ese lugar de arquitectura que merece ser documentada y arquitectura que merece ser teorizada, porque es un fenómeno cultural muy, muy interconectado, ¿no? Y muy presente en las ciudades que habitamos hoy en día. Así exista una tendencia hacia el fascismo, hacia la xenofobia, la migración cada vez, y no solamente entre México y Estados Unidos, ¿no? Como es cada vez más latente. Y en referencia a esto, yo también pensaba, por ejemplo, cuando yo tuve la fortuna de mostrar este proyecto en Brasil, algo que me gustó mucho era que gente muy ajena a la migración entre México y Estados Unidos podía como entender cómo puede manifestarse la identidad de otro pueblo en una nueva ciudad, ¿no? Y habían muchos de los visitantes de la Bienal que también se identificaban mucho con el proyecto, así fueran asiáticos o africanos, y entendían como, es que en mi comunidad en Londres también pasa esto de cierta forma. Entonces, a mí como creo que cuando me preguntan: "¿Quién es tu audiencia?", inmediatamente pienso en otros mexicanos, ya sea en México o en Estados Unidos, pero creo que también hay muchísimo valor en que nuestra audiencia fuera una audiencia internacional. A lo mejor puede haber una tercera sede fuera de México y Estados Unidos para la exposición, porque, porque creo que es eso que decía, me parece que lo dijo Alberto, que los visitantes puedan sentirse desorientados de qué es en México y qué es en Chicago, para mí tendría un valor
inmenso que alguien ajeno a nuestras culturas pudiera saber eso y sentirse también identificado en cómo sucede en los lugares que visitan o habitan, sí, que visitan o habitan ellos, ¿no? Em, Porque no sé, ahora como trayendo un poco las cuestiones políticas y la frontera, una frontera es una barrera política, pero no está evitando que suceda este intercambio o que suceda esta binacionalidad, o sea, de hecho la enfatiza más, ¿no? Y, y son como lo que sucede en Chicago y lo que sucede en Michoacán, por ejemplo, de dónde se van las remesas de Chicago, están íntimamente relacionados. No puedes entender uno sin hablar del otro. Sí. Y creo que también cuando hablamos de migración hablamos de, los migrantes que se van a Estados Unidos, pero nunca hablamos de la relación que sigue habiendo entre esos migrantes y México, ¿no? Sí. Yo, para reaccionar rápido a lo que decía Leticia sobre la identificación de todo el mundo, a mí también me pasó algo parecido y era tremendo porque pues al principio yo estaba presentando este proyecto en su momento como más, en sus inicios, en la Universidad de Berlín, y pues había gente de todos lados, ¿no? Pero era súper interesante porque de repente se acercaba un compañero, no sé, de Namibia, y me decía, es que pasa lo mismo en Namibia. Y otro de Turquía, es que pasa lo mismo en Turquía. Y bueno, nos pusimos a platicar y bueno, además de todo Latinoamérica, para que existan este tipo de arquitecturas de remesas en ambos lugares, estamos hablando de que hay una relación de poder entre dos naciones, ¿no? Entre la que exporta, entrecomillado, a las personas que migran y la que las está recibiendo. Entonces, este mismo fenómeno ocurría entre Turquía y Alemania, entre, no sé, China y algunos países europeos, entre todo el norte como de lo magrebí y Francia. O sea, al final de cuentas hay como, entre India e Inglaterra, hay estas relaciones de poder que al final de cuentas también se empiezan a manifestar en el espacio y que entonces como que si lo platicamos con personas de otros lugares, todo el mundo tiene algo que decir, porque o eres de un país que recibe migrantes, o eres de un país que exporta migrantes, otra vez, exporta muy entrecomillado todo, que empuja a personas a migrar. Eh, entonces es súper interesante cómo definitivamente si de repente por alguna razón esta exposición termina en Corea, pues capaz que los coreanos te empiezan a platicar cómo a ellos les pasa eso, pero con Japón, ¿no? O sea, o cómo se va a Uzbekistán y ellos te platican cómo pasa eso con Rusia. O sea, al final de cuentas es como, es una cuestión como de mix de tipologías y de mix cultural, que sí es como súper inherente a la condición humana en general, pero sobre todo este momento en donde la migración se está convirtiendo en una crisis que probablemente se va a volver la crisis más punzante de nuestras próximas décadas, ¿no? Entonces, creo que sí puede ser súper interesante esta como identificación transnacional y puede abrir muchísimas puertas. Sí, creo que ahorita que las estoy escuchando y que me da mucha alegría que estemos teniendo esta conversación abiertamente, porque como les mencionaba, no se conocían, por ejemplo, Leticia e Inés, entonces es la primera vez que están dialogando, entonces para mí es como muy interesante escucharlas y ver como estas coincidencias y así. Creo que al final de cuentas algo que escuchándolas me interesa mucho en esta exposición y en lo que vaya a surgir a partir de esto es cuestionar con qué mirada estamos viendo este tipo de intercambios, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, como mencionaba Leticia, ¿no? Hay arquitectura que algunas personas consideran que es buena y entonces se les da un lugar en la teoría, en la academia y en los medios de comunicación, pero ¿por qué estamos mirando a partir de eso, no? O sea, como que creo que es una mirada muy colonial de repente a cómo estamos acomodando este tipo de arquitectura y decir de alguna manera con esta exposición o resaltar el valor de este tipo de intercambios a través de la arquitectura, que muchas veces en el caso de Leticia o de Chicahuacán, a veces está en el detalle, está en la máscara, está en la fachada. Y en este lado también es tal vez un poco más monumental esas manifestaciones, pero también en el micro detalle y pasan de diferente manera, ¿no? Porque los materiales de construcción acá se tienen que improvisar y el ingenio mexicano se ve de alguna manera en la resolución de problemas.
y que después tal vez hasta las casas no se habitan como hegemónicamente se esperaba, ¿no? O sea, algo que notábamos Inés y yo al estar analizando las imágenes, las fotografías que tomaba, por ejemplo, la puerta, ¿no? O sea, las puertas en muchas de las casas eran todavía con tela y no eran de madera, como, o sea, como que hay una cosa ahí que todavía estamos nosotros habitando como vivimos, ¿no? Y no de esta manera hegemónica de cómo viven los demás, pero bueno, quería como decir abiertamente que eso, ¿no? Que me interesa también abordar como a qué le estamos dando valor y de alguna manera como amplificarlo y decir aquí está y esto es importante por tal, tal, tal y también empezar a teorizarlo, me parece un ejercicio y un punto de partida como lindo también, ¿no? Hay esto no sé si aplique específicamente este caso, pero recuerdo que hace tiempo escuché de alguien en un seminario que a ella le alegraba como estar involucrada en the proletarian turn of architecture. O sea, porque era como este momento histórico también como hoy, pues digamos, en lo que se vive en las academias acá en Estados Unidos, como las conversaciones de coloniales, bla, 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 pero al mismo tiempo, bueno, para contexto, esta conversación sucedió como en Society of Architectural Historians, en un grupo pequeño donde habíamos como varias personas hablando sobre arquitecturas indígenas, arquitecturas de espacios de esclavitud, bla, 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 y salía mucho justo esta preocupación, o sea, de qué es lo que registramos, ¿no? Y cómo lo registramos. Por ejemplo, igual una clase de historia que doy acá, miramos a espacios producidos por mano de obra esclavizada, etcétera, etcétera. Y regularmente como digamos, la presencia de esas comunidades que no se han valorado, o no solo valorado, pero como memorializado como deberían haber sido, se encuentran en los detalles más mínimos, ¿no? Literalmente en donde el albañil deja su firma en algún tabique o una cosa así, entonces es como esta mirada microscópica también, o ciertos espacios que desaparecen en donde solo puedes intuir que algo sucedió de actividad humana si miras al suelo a escala microscópica y literalmente ver qué tipo de minerales han pasado por ahí, etcétera, etcétera. Entonces, digo, no quiero llamar a este ejercicio también como parte de The Proletarian Turn, pero creo que es importante también contextualizar que estamos en un momento en donde afortunadamente estamos reevaluando qué diablos es la memoria, qué diablos es la legitimación de comunidades y discursos. Ante todo, justo también ante la urgencia de el capital global, ¿no? O sea, creo que sí estamos en un lugar como bastante extremo de desigualdad, en donde tenemos que darnos como, no sé, la tarea de mirar con mayor profundidad y mayor agudeza a este tipo de ejercicios que son los que literalmente determinan a dónde vamos, a cierto punto. Pues, si nos están escuchando en una bienal de Corea, queremos llevar nuestro proyecto. Sí. Sería espectacular. Se van a sorprender de... De los lugares a los que va a llegar. No, sabes que solo para reaccionar un poquito a lo que dijo Alberto, como esta idea de empezar a pensar quién está construyendo la arquitectura y pensar o sea, como que algo muy interesante que vi al estudiar este fenómeno de las arquitecturas de remesas es como la configuración de cómo se está construyendo la casa, además del factor tiempo que ya mencioné, es como que los familiares que se quedan son los que van a ser como los supervisores de la obra, tengan ellos o no, o ellas, muchas veces mujeres o no, experiencia en la construcción, ¿no? Entonces, de repente, se convierte en una especie de teléfono descompuesto donde la persona que está mandando remesas está mandando aspiraciones, sueños y directrices de cómo quiere que se hagan las cosas, pero capaz que pues la esposa que se quedó o el papá que se quedó dice, pues a mí no me gusta tanto lo que le está diciendo, entonces yo voy a hacerlo un poquito como él dice y hacerlo un poquito como a mí se me pega la gana, porque yo soy el que está aquí supervisando, y de repente pasa que, pues en esta manera de como co-construir a la distancia, con la presencia, con la mano de obra local, que pues a veces puede ser buena, puede no ser buena,
pues surgen cosas súper extrañas, ¿no? Porque de repente me pasó que un padre de familia estaba en Estados Unidos dando indicaciones sobre dónde quería que pusieran la escalera para que subiera al primer piso. Llega y la escalera estaba en la cochera. Entonces llega y dice, no se puede meter un coche. Ah, no. Y la escalera no da hacia el interior de los cuartos, da hacia una terraza, por lo tanto tienes que salir a la lluvia para poder entrar. Ah, sí. Y entonces la señora decía, es que yo les dije y no me hicieron caso. Y el maestro de obra, ay, es que no hay. O sea, como que no, hay como una especie de teléfono descompuesto entre la señora que tiene que llegar y la señora que tiene que ponerse los pantalones de maestra de obra y que le hagan caso los que están haciendo la construcción y que más o menos trate de comunicar lo que dice el esposo, pero pues capaz que la esposa también empieza a tener un montón de poder de decisión y dice, no, pues capaz que yo voy a hacer que la cocina sea bastante más grande que lo que quería mi esposo. Entonces de repente tiene unas cocinas mucho más interesantes que lo que hubieran tenido si hubiera estado tal vez ahí el esposo. O sea, como que este proceso como de co-construcción de personas que empiezan a aprender muchísimo sobre obra sin conocerlo, pues también como que me parece algo muy interesante para incluirlo en qué onda con esta nueva como reconocimiento de otro tipo de arquitecturas producidas por personas que no solamente no son arquitectos, sino capaz que no tienen idea de nada de construcción, pero se están aventando una modificación completa del paisaje rural mexicano. Creo que yo, o sea, me dejaron más pensando que otra cosa. O sea, me quedo pensando porque yo, bueno, no soy de ese territorio, yo no soy del norte. Como que para mí México, Estados Unidos, Canadá, bueno, toda esta zona es el norte. Entonces para mí es como, estoy habitando un territorio del que no me es como personalmente, que no es parte como de mi infancia o de mi cultura como a nivel más personal, como en el que fui creciendo. Pero sí, soy migrante. Y entonces estaba tratando de pensar como qué similitudes tal vez puedo ver a la migración chilena en otros lugares, pero porque me cuesta mucho ver realmente las similitudes. O sea, pensaba como en los casos donde ustedes han visto o han tenido experiencias compartiendo con otras personas que les dicen, no, sí, en mi país pasa esto mismo. Y me cuesta mucho verlo y tal vez puede ser un sesgo de estar muy metida, como que me faltaría salirme un poco, pero siento que en muchos casos la migración chilena o con quienes yo comparto más estas experiencias más íntimas, siento que se vive, no es tan espacial en el sentido de construir algo, es más íntima, doméstica como las dinámicas interiores de cómo te desenvuelves en el espacio, las tradiciones, el, en la comida, el dejar entrar o no a alguien a tu casa, pero creo que no sé por qué será que, y bueno, obviamente podemos tener una discusión y el podcast sería infinito, ¿no? Como que, ¿cuáles podrían ser tal vez esos factores que hacen que hay una migración que se desarrolla más en términos espaciales de fachada, de imagen? Y otras que tal vez mucho más íntima, doméstica, como de otro No tipo. tan material. Sí. Ujú. Ajá. Yo ¿Sabes creo qué? que Ay, tiene, ay, perdón, no, dale, Leticia. yo creo que tiene que ver con el volumen de Sí. migración que Ujú, hay Ujú. entre los dos países y ahí sí que, pues, es que donde, o sea, como ahí la demanda la generó Estados Unidos, ujú, justo cuando empezó el programa de braceros en los 20, ¿no? ujú, Mm, Eh, yo creo que es también la proximidad, porque no me imagino sí. que es el mismo caso, también hay mexicanos en Europa, ¿no? Y no sucede esto, como que sucede a Ah, una escala más como la estás describiendo tú. Yo creo que aquí tiene mucho que ver el hecho de que somos vecinos, ujú, ambos países, sí, y que uno de los vecinos, el de arriba, ha generado esa gran demanda por la mano de obra. O sea, es que al final no existe este tipo de relación donde no hay un país explotando a otro, ¿no? Como sí, sí. explotando la mano de obra, explotando los recursos. La migración es producto de eso, en realidad. Sí, yo también para contestar un poquito lo que dices, Camila, me ha tocado estudiar más Argentina en cuanto a cuestión del Cono Sur, en temas migratorios, pero
Bueno, en primer lugar, sí es la distancia que tienen en general Argentina y Chile con el mundo en general, o sea, están bastante aislados los dos muy al sur, pero tanto Chile como Argentina son más bien países receptores de gente boliviana, por ejemplo, un montón. Entonces, más bien, creo que lo que sería interesante ahí es como estudiar las dinámicas de los bolivianos y bolivianas que llegan a esos países y que por otro lado también una migración muy importante, tanto en Chile como en Argentina, es la migración interna, ¿no? De comunidades rurales, por ejemplo, pueden ser mapuches o de otros grupos que se van hacia las grandes urbes y entonces ahí también se crea una dinámica interesante, mismo con Argentina, o sea, la gente del interior que se va a Buenos Aires es de las ciudades, si no es que la más urbanizada del mundo, Argentina es de los países más urbanizados del mundo, donde creo que el 98% de la población vive en ciudades grandes, ¿no? Entonces es esta, o sea, como que la migración está en todos lados porque obviamente, como dice Leticia, siempre hay relaciones de poder literalmente en el espacio, entre un espacio y otro. Y creo que en Chile y Argentina es interesante ver esta migración interna, la migración desde otros países sudamericanos hacia los suyos, porque algo que hablábamos con otro amigo teórico argentino amiga teórica, perdón, es que en Chile y en Argentina la clase media es la que migra. Mm. Y en México, obviamente, hay migrantes, habemos de todo tipo de migrantes también de clase media, pero los que más emigran son clases más bajas, porque están en búsqueda de esta como ascenso social. En cambio, los migrantes de clase media de los países del cono sur migran también, puede ser que por una cuestión de ascenso social, pero más por una cuestión también como cultural o de necesidad de búsqueda de trabajo, pero es bastante diferente el estatus migratorio del cono sur hacia el norte. Esto no quiere decir que no se creen dinámicas interesantes de apropiación espacial y que se vean reflejadas en el espacio, como por ejemplo cuando México recibió a un montón de refugiados por ambas dictaduras, por la dictadura de Chile y por la dictadura de Argentina, que hasta cambiaron la configuración educativa y académica de México hasta cierto punto. Pero sí como que, o sea, es también la distancia, el lugar y todo. O sea, esto es una reflexión de lo que yo pienso sobre lo que estás diciendo, Cami. Es que sí, o sea, entiendo como el tema de, por ejemplo, la escala, que eso es claramente una diferencia, pero notable. También el tema de ser país receptor, tal vez, pero no me estaba refiriendo solo como a la migración, como mi migración en ese sentido. O sea, en Chile sí hay una crisis actualmente muy fuerte de migración venezolana, pero aún así la imagen que tengo, o sea, las dinámicas, las discusiones que se dan son a nivel doméstico. Cómo para la vida que se tenía como en un imaginario de lo que es vivir como de la manera chilena, se rompe o entra en conflicto con otras maneras de habitar en ese espacio doméstico y que la gran parte de las discusiones son como de el espacio doméstico, o sea, porque tenemos, no sé, en edificios de departamentos, como hay otras culturas que tal vez se desenvuelven de manera mucho más vinculada con la música, como con el disfrutar, con el baile, como la risa, como manifestarla de otra manera, que tal vez en Chile somos mucho más retraídos. Entonces ahí entra el conflicto en lo doméstico. Como que hasta ahora, y tal vez puede ser porque también entiendo que la migración mexicana, como dice Leticia también, y lo que decías tú, Inés, es algo que lleva muchísimos años, que ya empieza a ser algo que es muy difícil de identificar y de separar de manera como única cada uno, como de manera binaria. Eh, Tal vez en Chile todavía eso sí es posible, o sea, no hay muchos años de generaciones de intercambio cultural que haga que se ocasione esa como integración en distintos ámbitos de la vida. Pero por eso digo que siento que me dejó más pensando toda esta conversación, como es inevitable ver cómo esto tal vez se asemeja un poco a algo más cercano. Y que creo que eso es algo bien potente que tienen en manos el proyecto de tratar de juntar y de llevar a este punto que igual me pareció interesante, lo de hablar de la deslocalización, como para esa deslocalización o esa incomodidad tal vez te obliga a reflexionar y a cuestionar un poco qué está pasando en esa situación y cómo eso se extrapola o trasciende a los propios aspectos personales de cada una de las personas que pueda estar viendo el proyecto, viendo la exposición. Eso me parece bien interesante lo que están haciendo. Gracias, Cami. Mm. Justo creo que regresando a lo que estábamos diciendo también un poco como al principio,
de cómo una exposición se puede, o sea, donde la sitúes detona diferentes conversaciones, ¿no? O sea, como el tema de migración, ahora tú nos compartes como desde más el sur de Chile, lo que está pasando. Y creo que por eso se vuelve un ejercicio interesante y que creo que al menos ahora siento que es muy acertado como empezar a tener estas conversaciones, abrir la conversación también, como la invitación está abierta, que si alguien nos quiere, o sea, está escuchando esto y tiene alguna reflexión, que nos quiere mandar un mail o escribirnos por Instagram o sea, creo que al final de cuentas es como empezar a escuchar estas historias que de alguna manera van enriqueciendo el trabajo que estamos haciendo Alberto y yo, que de alguna manera queremos que justo que el diálogo pues es donde empieza todo, ¿no? Entonces, pues, nada, como a manera también como de ir cerrando el episodio, no sé si quieran tener como alguna reflexión, Leticia, Inés, como para ir ya concluyendo. Sí, nada más, era algo que quería compartir como una referencia histórica, creo, o sea, que creo que es importante, al menos para mí, en lo que tanto Leticia e Inés están haciendo, ah, porque en otro proyecto, esto tiene que ver como con otro proyecto en lo que he trabajado, pero creo que esta anécdota o como caso vale la pena compartirlo, es que creo que lo que Inés y Leticia están haciendo como práctica también resuena, a mí me resuena mucho a lo que Sibyl Moholy-Nagy estaba haciendo en los 50 en Estados Unidos. Y lo menciono nada más porque creo que, en primera, bueno, lo que estamos haciendo no es nuevo, o sea, es como decimos, esto es un proceso que ha pasado 1000 veces en la historia de la humanidad, o sea, movimiento, bla, 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 y tratar de hacer sentido de eso. Quería mencionar que cuando Sibyl Moholy-Nagy, que llega con la Bauhaus, con su esposo Laszlo Moholy-Nagy a Estados Unidos, bueno, ella está fascinada con la historia de la arquitectura, pero realmente no tiene como una carrera personal hasta que Laszlo se muere. ¿No? Entonces, Laszlo se muere y lo primero que ella hace es viajar Canadá, Estados Unidos, México y el Caribe, documentando arquitecturas o de migrantes, literalmente como de colonos, o de arquitecturas indígenas, pero en general como que se enfoca a arquitecturas de, digamos, de baja resolución, pues, o sea, nada monumental, nada canónico. Y lo hace porque ella está como literalmente como disatisfecha, o sea, como no está contenta con lo que la Bauhaus estaba haciendo. Entonces es como su gran crítica también a toda esa arquitectura de hombres que estaban haciendo sus camaradas literalmente y ella cree que o sea, como que hay algo más interesante y más profundo en ese tipo de arquitecturas que literalmente lo que la Bauhaus estaba produciendo. Aparte porque ella pensaba, y esto lo dice en su discurso de agradecimiento a la Architectural League of New York, que fue quien fondeó esos viajes, que para ella esos viajes son como una especie de tratar de reafirmar la lección que ser migrante le dejó, que literalmente que es que si miramos a esas como ejercicios básicos de la humanidad y que para ella ese ejercicio básico es el construir, se puede encontrar algo más, digamos, rico que sobrepase la raza y la nacionalidad. O sea, ella cree que en la construcción podemos encontrar cierto tipo de respuestas o preguntas que van más allá de esas categorías que hemos desarrollado para definirnos y separarnos. Y a mí me parece que hasta cierto punto el ejercicio que ustedes están haciendo es como que resuena, hay un eco de Sibyl Moholy-Nagy en lo que ustedes están haciendo. Y simplemente lo decía como sí, creo que me parece importante mencionarlo. Pues qué honor la comparación, oye. Sí, sí, acabas de desbloquearme una nueva heroína, oye, gracias, Alberto. Oye, ¿y este proyecto de que platicas, hay un libro en específico donde lo haya presentado o algo? El resultado de esos viajes se llaman Native Genius in Anonymous Architecture. Este, y si quieres, luego yo te puedo pasar como más info de eso, porque hice una exhibición que partía como sobre sus viajes, sobre su archivo.
y fue a México, sí, ahí luego te mando más info de eso. No sé si, o sea, siempre preguntamos al cierre si alguna persona que nos esté escuchando los quiere contactar. ¿Cómo podría contactarlos? No sé si a través de un correo, de redes. A mí me pueden contactar por email. Mi email es leticia.pardo.rojo@gmail.com o por Instagram, que también parece ser muy fácil. Mi Instagram es leticiapardo_. A mí me pueden contactar a través del Instagram de mi estudio de investigación urbana, que se llama Analog Typologies. Typologies en inglés, Typologies. Analog, así como suena. A través de eso o a través de nuestra página web que tiene el mismo nombre. Mi sitio web, probablemente ahí hay una como forma de contacto. Ujú. En mi sitio web también creo que se va a tener que escribir porque está en inglés, pero es aestheticpromiscuity.com. Ok, sí. Promiscuidadestética.com, Me encanta el pero en nombre. inglés. Y a nosotras nos pueden encontrar igual como siempre en otros puntos entregables en Instagram. Y si nos quieren contactar de manera un poco más extensa, por correo a otrosentregables@gmail.com. Pues muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron escuchando este episodio. Estamos muy emocionadas de estar en este proceso. Próximamente les estaremos compartiendo en dónde vamos a poder exhibir esto, si habrá parte del programa público aquí en México, exponemos, no sé, la verdad es que estamos tratando de ser muy abiertos al respecto. Próximamente ya será, haremos el anuncio oficial, entonces estén pendientes, también seguramente si siguen a cada uno a Leticia, a Alberto, a Inés, pues también en sus redes van a probablemente publicar noticias sobre esto. Abriría que sigamos esta conversación. Si quieren escribirnos, ya pasamos nuestros contactos. Y pues emocionada de estar en este experimento. La verdad es que también agradecerle a Leticia e Inés que han confiado en la mano de Alberto y la mía de un proyecto que es muy importante para ustedes dos. Entonces agradecida de que confíen en nosotras y de tomarse el tiempo de hoy comenzar a conversar. Tal vez estamos empezando al revés, estamos empezando con el programa público, pero bueno, este es un experimento también. Entonces, pues nada, muchísimas gracias también, gracias a ti, Cami. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, gracias.